la cabeza, me pongo aquí, ¿no? Bien. Si no, aquí estarás con la cabeza muy girada, ¿no? Nada, yo quería preguntar, lo primero de todo, tenemos una dependencia, ¿no?, energética, pero si hablamos de la conectividad de Internet, aparte de la dependencia energética, que ahora ahondaremos un poco en eso, está la dependencia de las antenas de telecomunicaciones, que son el pegamento que hace que nosotros podamos hacer llamadas, que podamos conectarnos a Internet. Yo quería saber qué papel juegan en el ámbito de la inteligencia artificial, desde la alimentación de esa inteligencia artificial y el uso hasta qué sucede cuando hay un apagón. Bueno, que me desarrolles un poco esa parte. Bueno, antes de nada, buenos días y gracias al George Active por la oportunidad. Te voy a hacer un comentario antes de contestar tu pregunta. A tu compañero, yo soy de Vigo, soy gallego, sé de ella bastante más que alguna gente de Madrid y te aseguro que los que se vayan a vivir a Coruña vivirán mejor que aquí, ¿vale? Porque digamos que a veces tendéis a ver como que el mundo se acaba fuera de Madrid y no es así, ¿vale? Bien, quería decirte, la IA, lo que se prevé para ella es que además de que va a cambiar nuestra manera de trabajar, el impacto de todas las industrias, va a tener un acceso masivo en movilidad. La mayoría de los usuarios van a estar utilizando desde su teléfono móvil, ya sea para fines personales o fines profesionales, la IA en movilidad ubicua, continua. Y ahí entran a jugar de manera importante las redes de móvil. Las redes de móvil no están diseñadas para la densificación del tráfico, cada vez lo están más, pero hay que actualizarlas continuamente para la densidad de la cobertura y de la que llamamos capilaridad, es decir, la velocidad de navegación que un usuario que está interactuando con la IA se espera, y tenemos que seguir invirtiendo continuamente. Para ponerte un ejemplo que se entenderá fácilmente, la cobertura móvil tal como la tenemos en la cabeza, en un entorno urbano como Madrid, nos la imaginamos como provista a partir de antenas que están en las azoteas de edificios, básicamente, también en torres, en el entorno un poco más suburbano, pero en la ciudad en azoteas. Y es así. Pero cuando tenemos que buscar una densificación de esa cobertura, y ya no solamente hablar de cobertura en la calle, sino en el interior de edificios. Hoy en día, la mayoría de empresas, desde la pandemia sobre todo, han prescindido de las líneas fijas. Tienen solamente una línea de cable o wifi para lo que es la red fija de la oficina y tienen el móvil. Pues hay un sinfín de objetivos de cobertura y de capilaridad de red que hay que cubrir. Dentro del metro, las zonas de la ciudad donde la gente se acumula, por ejemplo, salidas de la parada del metro, zonas de copas de un entorno urbano donde hay concentración de personas a unas ciertas horas del día, por ejemplo, plazas, entornos turísticos donde hay unas masas de ciudadanos que no son fáciles de prever y, por tanto, que esperan una cobertura con esa velocidad que la red no es capaz, sin la ayuda conveniente, de proporcionar. Y ahí entramos en lo que llamamos la infraestructura urbana. Estamos cada vez más, los operadores y, por tanto, nosotros, trabajando para ellos, desplegando red en elementos de mobiliario urbano, en farolas, en kioscos, en paradas de autobús, en fachadas de edificios. Infraestructura que no se ve. Que no se ve. No debería verse, si está bien hecha. De esa manera, la IA va a provocar que este efecto de densificación se vaya acentuando, porque cada vez más, imagínate un pasajero del metro de Madrid que entre su casa y el trabajo vaya trabajando, vaya utilizando la IA de manera masiva. Aún estamos empezando, pero con el tiempo esto será continuo. Por tanto, hay una gran relación. Todo lo que es infraestructura, yo evidentemente por lo que más se conoce a Cellnex es por las redes móviles, ¿no? Infraestructura para las redes móviles. Pero toda la infraestructura de red de telecomunicaciones, también la red fija, los data centers, todo esto va a tener que crecer y va a haber que invertir muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar ahora que hablas de crecimiento? Viene el Papa, él ya ha dicho cosas sobre la IA. ¿Qué va a pasar cuando, en este caso Madrid, y no te molestes? No, me encanta. Vivo aquí. Esté lleno de turistas, ¿no?, que vengan a ver a su santidad. ¿Qué pasa con la red? ¿Qué papel jugáis vosotros? ¿Qué se hace para que no se me corte la llamada? Bueno, pues mira, es muy similar a lo que puede ocurrir en un partido de fútbol. Alguien que sea socio de un equipo de fútbol y que vaya al estadio de su equipo cada 15 días, digamos, o cada 10 días en el caso de un equipo que juegue Europa, ¿no? Si va a ese estadio de fútbol un día en el que está vacío, pues la cobertura de la red hecha por los operadores en esa zona es suficiente.
pero cuando, el mismo ejemplo que te ponía antes, cuando concentramos muchísimos espectadores, fans, periodistas, directivos, dentro de un recinto, digamos, más o menos limitado, hay que reforzar la red, hay que acercar, por decirlo así, la antena al teléfono para que haya la capacidad de dar esa velocidad de navegación a muchos teléfonos que están juntos durante unas cuantas horas. Cuando venga el Papa, esto va a ser lo mismo, es decir, va a haber unas áreas de concentración. ¿Qué pasa? Que será un evento limitado en el tiempo, 2 días, 3 días. Cuando pasa algo así, los operadores de telecomunicación lo que hacen es normalmente reforzar la red con infraestructuras temporales, remolques, con grupos electrógenos, etcétera, para poder cubrir esas zonas, y cuando el evento, digamos, se diluye y la gente se marcha, se puede desmontar y salirse, ¿no? ¿La inteligencia artificial la utilizáis en estos casos para determinar, pues no sé, vale, tenemos la visita del Papa, pero es que resulta que va a haber una carrera justo en ese momento? Quiero decir, ¿el cálculo de antenas de infraestructura adicional que tenéis que poner se hace también con IA? Es uno de los campos de que en la IA puede aportar mejoras. Normalmente lo que hacemos tradicionalmente en el mundo de las telecomunicaciones es utilizar herramientas de planificación radioeléctrica, que lo que hacen es, bueno, pues simulan la potencia que se va a emitir desde las antenas, el área que se quiere cubrir, y por tanto los ciudadanos en media que van a circular por esa área, se puede hacer durante determinados radios de cobertura. Cuando va a ocurrir algo así y hay eventos coincidentes, por supuesto la IA puede ser una ayuda fundamental para los diseñadores de red, de manera que puedan planificar si alguna instalación debería ser un poco menos temporal. Te pongo un ejemplo. En Madrid, dentro de pocos meses, habrá el famoso Gran Premio de Fórmula 1 en la zona de IFEMA, ¿vale? Entonces, en un circuito de Fórmula 1, es una pregunta que me hacía un compañero tuyo hace un rato, evidentemente no se hace una gran inversión por parte de los operadores de telecomunicación para cubrir, porque normalmente en un circuito el evento de Gran Premio, ya sea de motos, de coches o ambos, se concentra en un par de semanas al año. Por tanto, iríamos a la solución que te contaba antes de refuerzo de la cobertura temporalmente. Pero claro, imaginemos que ese Gran Premio en IFEMA, donde además hay una serie de eventos, de ferias, etcétera, cada año, hace pensar a los operadores que convenga instalar algo un poco más permanente, porque no deben dar la cobertura cada vez que haya un Gran Premio de Fórmula 1, sino cada vez que haya una feria. Esto bajaría, digamos, acortaría los tiempos y tendría más sentido el desplegar algo que sea permanente. Ahí es donde entramos operadores como Cellnex. Nosotros nos dedicamos a infraestructura compartida que los operadores utilizan. En un estadio de fútbol, por volver al ejemplo de antes, estas concentraciones de personas se producen con regularidad. Por tanto, lo que tiene sentido es una inversión permanente. Esa inversión para todos los operadores de un país es lo que puede hacer un operador como Cellnex. Lo mismo que hacemos en las torres para compartirlas entre varios operadores, lo podemos hacer con el sistema que cubre, por ejemplo, el Estadio del Metropolitano de Madrid, que es nuestro, el Atlético de Madrid. Pues en el caso de IFEMA se podría pensar algo así. Podría haber una cobertura reforzada en zonas del circuito donde se vaya a desmontar después porque no hay una gran concentración, y sin embargo en otras zonas se podría dejar la cobertura permanentemente porque lo justifica el uso continuo de... Antes de lo que te quiero preguntar, una pregunta súper rápida. ¿Los equipos concretos de Fórmula 1 que trabajan con telemetría requieren de una capacidad específica y se les da? Sí, y normalmente no suelen basarse en las redes de telecomunicación. Vale, llevan su propia red. Propia tecnología, ¿vale? Frecuencias propias, etcétera. En algún caso, vale el ejemplo, por ejemplo, de la Copa América de Vela, sí. En algún caso, algún operador de telecomunicaciones puede llegar a algún acuerdo con la organización del evento para dar una cobertura reforzada en una cierta zona. Imagínate, en la zona VIP, vale, o en la zona... Pero campo de regatas, circuito, normalmente las telemetrías las suele contratar en tecnología propia la organización, también por seguridad, para que, digamos, uno, no dependa de la red comercial de los operadores y, por tanto, no la sature. Piensa que para la telemetría de Fórmula 1 hace falta una latencia muy baja para informar a las televisiones y para que los equipos tomen decisiones. Suele ser tecnología propia, vale, y, por tanto, desconectada de la red comercial. Entiendo. Quería saber, cuando sufrimos el apagón, bueno, yo lo vi con otros ojos porque estaba fuera de España, con lo cual aluciné en colores. Más todavía casi que los de aquí, porque era como si se hubiera apagado una luz directamente sobre España, no podía hablar con nadie. Mi pregunta es, no podíamos llamar por teléfono, está claro que detrás de todo eso está el soporte energético. ¿Estáis trabajando ya en...? Sí. Mañana hay un apagón de este tipo, ¿qué voy a poder llamar a mi madre? ¿No voy a poder llamarla? Vamos a ver, es una pregunta que me han hecho bastantes veces desde el apagón del año pasado.
Un poco te doy nuestra visión como Cellnex. Nosotros no solamente nos dedicamos a las infraestructuras de telefonía móvil, también nos dedicamos en España, por ejemplo, a las infraestructuras que soportan la TDT, Torre España es un ejemplo, la TDT, la radio, las redes de emergencia de los cuerpos de seguridad. Esas redes, para empezar, tienen menos centros emisores que una red de telefonía móvil. Para ponerlo en números, para cubrir toda España en TDT, hacen falta en el entorno de los entre 2.000 y 3.000 centros más o menos, digamos según el porcentaje de población que quieras cubrir. Las teles, por sus licencias, tienen diferentes obligaciones. Las públicas, 98% de la población de su territorio, ya sean las estatales o las de una comunidad autónoma o locales, 98% de la población, y las privadas, medias y estatales media, el 96%. Bien, esos son entre 2.000 y 3.000 sites más o menos. Una red de telefonía móvil está en el entorno de las 20.000 antenas para que un operador cubra un país. Bien. Y no hablamos de todo lo que viene con 5G, densificación que te decía antes. Esto es la cobertura, digamos, que hemos llegado con el 4G. Las inversiones que hacen falta para que una red como la de la radio y televisión, si os acordáis, aquel día la radio era el parangón con el que todo el mundo comparaba la telefonía móvil, porque la radio siguió al aire, también la tele la teníamos al aire. ¿Qué pasa? Que hay pocas teles que tengan pilas. Pero quien estaba en un hospital, por ejemplo, con grupo electrógeno, podía ver la tele. Quien tenía una autocaravana con una batería podía ver la tele. Y, evidentemente, lo que ese día nos abrió los ojos de nuevo hacia la radio fueron los famosos transistores a pilas, que teníamos, que podíamos escuchar la radio. Esto ocurría igual con las redes de emergencia. Nos pasó, por ejemplo, en la Dana de Valencia. Las redes de emergencia en Valencia, el gobierno autonómico nos contrató a nosotros el despliegue, operación y mantenimiento de la red Tetra, tecnología digital, los tranquis digitales, para entendernos, con los que Protección Civil, policías municipales, etcétera, coordinan las operativas de emergencia. Esas redes se diseñan, tanto audiovisual como redes de emergencia, para tener una altísima resiliencia. Es decir, justamente cuando hay un incidente muy grave, como la Dana, como el apagón, están pensadas para que funcionen, porque todo lo demás se cae y debe haber la capacidad de coordinar las emergencias y la capacidad de que los políticos puedan tomar decisiones. En las redes de móviles, al principio del despliegue, hablo del 2G, 3G, se ponían baterías en las estaciones base. ¿Qué pasa? Que se robaban muchísimo. El cobre de entonces, ¿no? Llegaba un momento en que no había compañías de seguros que quisiesen asegurar las baterías. Bien, además, la red eléctrica de España, hemos tenido un apagón de, digamos, 24 horas en 100 años, ¿vale? Apagones de 15, 20 minutos pueden darse en algún momento del año, a lo mejor por consumo elevado, por aire acondicionado en verano, pero no suelen ocurrir. Entonces, a medida que la seguridad de la red eléctrica fue creciendo y pasaba lo de los robos, se fueron equipando menos baterías. Bien, ¿qué pasó el día del apagón? Que al fallar, la gente estaba en sus trabajos, en la oficina, en casa, al ir fallando las redes fijas, es decir, tenían baterías en el otro extremo. Tú en tu casa tenías tu fibra del operador que sea y tú evidentemente en casa normalmente no tienes ni un SAI ni una batería, con lo cual al irse la corriente tu router cae. Del otro lado de la red sí había baterías, pero como tú en casa no tenías, no había comunicación. ¿Qué pasó? Que la gente vio que, cuando digo que las estaciones de móviles ya no tienen baterías, hablo en media, muchas aún tienen, las redes de móvil se mantuvieron al aire, pero hubo una mala conducta de los usuarios. Empezaron a utilizar la red móvil no en modo emergencia, es decir, mando un mensaje rápido, ¿quién va por los niños al colegio? ¿Cómo llego a casa? Etcétera, y dejo de consumir. Empezó a haber uso masivo de grupos. Esto afecta, todos lo vivimos, afecta a Alemania, afecta a Francia. Durante 3 horas hubo mensajes totalmente inútiles que lo que hicieron fue aumentar el consumo de la red muchísimo en datos y por tanto el consumo eléctrico, y las autonomías pues bajaron muchísimo. ¿Jugó algún papel en ese caso la inteligencia artificial, en la detección, en la solución? La verdad es que no creo que en ese momento todavía lo jugase, ¿vale? Déjame que ¿Y acabe. ahora lo jugaría? Bueno, déjame que acabe lo que te quería contar. Bien, ¿qué pasa a partir de ahí? Que el gobierno dice, bueno, es evidente que las redes de telefonía móvil juegan un papel tan importante ya en la economía que hay que buscar una solución, hay que aumentar la resiliencia. Ese día, en el fondo, para la mayoría de actividades económicas, el problema que había no es que no hubiera corriente, es que no había telecomunicaciones. Ese es el problema. Es decir, porque un bar
con una cocina de butano podía dar menús, lo que no podía es cobrar. O un taxista que no tuviese un coche 100% eléctrico o lo tuviese cargado, podía llevar a sus pasajeros, pero no podía cobrarles. Entonces, el soporte de las telecomunicaciones en la economía es tan brutal que de ahí viene la iniciativa del gobierno de aumentar la resiliencia en las redes de móviles. Entonces, estamos trabajando ya. Nosotros hemos anunciado como primera Towerco que firma un acuerdo con un operador móvil, con Telefónica, un acuerdo, esto se firmó a finales del año 25, para equipar un primer paquete de unos 2.000 emplazamientos con baterías entre 2 y 4 horas de autonomía. Los operadores están pendientes de que el Real Decreto final, que están pactando entre operadores y gobierno, defina cuál es el porcentaje de población española en el que ellos tienen que asegurar una resiliencia mínima, una autonomía mínima. En principio se hablaba de unas 4 horas para el 85% de la población, que es bastante. Pensamos que esas 20.000 antenas es un porcentaje bastante alto. Claro, pensemos que esto, lo que el Real Decreto prevé es que lo paguen los operadores, que no fueron los que crearon el problema. El problema lo creó la red eléctrica. Y a los operadores de telecomunicación ahora se les pide que hagan una inversión masiva de la que no van a tener un retorno adicional vía factura, vía ingresos, para aumentar la resiliencia de sus redes. Con lo cual es normal que haya un cierto tira y afloja entre gobierno y operadores. Esto en unos meses lo veremos plasmado en un Real Decreto, les dará algunos plazos y todos ellos empezarán a desplegar baterías hasta un cierto número de emplazamientos. Ahí las compañías como Cellnex, de hecho con Telefónica estamos trabajando ya, con las demás, con Orange, con Vodafone, empezaremos también en aquellos emplazamientos en los que ellos estén obligados por el decreto a desplegar, pues pondremos baterías de litio, que es lo que se monta hoy en día, se roban menos, por suerte, y empezará toda esta transformación, digamos, de la red para que sean más resilientes. Por responder a la pregunta de la IA, no creo que en el diseño de lo que tendremos que poner la IA juegue un papel fundamental, porque en realidad los sites que cubren para cualquier operador, Telefónica, Orange, Digi, cualquiera, Vodafone, el 85% de la población española son claros. Es decir, empiezas por el site de Madrid, en la zona urbana de Castellana, que cubre la mayor densidad de población, y el último está, pues no sé, en algún sitio muy rural del Pirineo, que cubrirá muy poca gente, ¿no? En esa curva de población, digamos, más bien creciente, cubierta por la red, pues los operadores irán pidiendo a los proveedores de infraestructura como nosotros que vayamos equipando. Y en nuestro servicio a los operadores, pues meteremos una tarifa pequeña adicional que cubrirá esta resiliencia con baterías. En algún caso puede ser incluso el grupo electrógeno, porque imagínate que se pida más de 4 horas en algún emplazamiento, pues haría falta bastante más que baterías, ¿no? Lo que sí hará esto es que la IA esté mejor cubierta, porque el tráfico que viene de la IA cada vez va creciendo más. Entonces, probablemente en el apagón de abril del 25 todavía no era masivo, pero cada mes hay un tráfico de móvil que va creciendo que se debe a la IA. Por tanto, esa resiliencia también ayuda a la IA. Te voy a preguntar la última porque está Rocío ya pues diciéndonos que se nos acaba el tiempo. Si puede ser muy rápida y muy precisa, el papel de la inteligencia artificial y las antenas de telecomunicaciones en todo esto de lo que se habla tanto ahora. También hablaban antes de las Big Tech norteamericanas, de la soberanía digital europea. Es una pregunta que daría para otros 20 minutos enteros. Muy Rocío, rápido. Tú eres la que estás hablando. Lo que yo cuento es muy tangible. Baterías, torres, hierros, todos entendemos que hace falta esa infraestructura para que las redes funcionen. Pero ha pasado de ser algo meramente técnico, como comentábamos en el apagón, ¿no? Es decir, es ya una cosa de soberanía nacional. Se me apaga la red eléctrica y se me caen las telecomunicaciones y el país se para al 100%. Esto visto desde el ámbito europeo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, soberanía, estos conceptos que estamos manejando, defensa, lo que quiera que signifique esto, porque con defensa parece que todo es tanques y torpedos. Defensa también es, por ejemplo, que tus redes de móvil aguanten más tiempo, por ejemplo, ¿vale? Tiene que haber, sin duda, un debate social, político, económico que va más allá de la infraestructura meramente técnica. Europa lo que tiene que hacer es prepararse para un nuevo escenario en el que, al margen de quién gobierne la IA, en la mesa anterior hablábamos de si los gigantes de Silicon Valley o si Europa puede jugar un rol. Evidentemente sería deseable que fuera un rol cada vez creciente, pero
No nos engañemos, Silicon Valley o China están a años luz de lo que Europa pueda ir convergiendo en el sentido de generar sus propios modelos y su propio paradigma de IA. Lo que tiene que ocurrir es que la infraestructura, ya sea de defensa, ya sea de telecomunicaciones, ya sea de comunicaciones por carretera, por avión, etcétera, sea cada vez más segura y más dependiente de la propia Europa. Sin infraestructuras no habrá una IA que pueda competir con la que Estados Unidos o China oferten a sus ciudadanos, pero sobre todo a sus empresas, que son las que van a mover la economía. Por tanto, Europa tiene que dar pasos de manera urgente. En algún dato que como Cellnex compartimos frecuentemente, se estima en algún estudio que hay 100.000 millones de euros a invertir en los próximos años solamente en infraestructura, solamente en que data centers, redes de fibra óptica de backhaul, redes de fibra óptica de acceso, red móvil, se pongan al nivel que el crecimiento del tráfico que va a provocar la IA se pueda, digamos, responder con una situación de calidad. Un usuario de IA lo que no tolera es latencia. Puede tolerar una cierta alucinación, puede tolerar una cierta discrepancia en lo que espera en el resultado, en lo que él pregunta o ella pregunta. Pero que tarde, esto sí que no lo soporta. Se cambia de portal con seguridad. Pues esto puede llegar a ocurrir en Europa si no se invierte antes, porque cuando hablamos de adopción de la IA, LLMs, posteriormente agentes, hablamos de un escenario de entre ahora ya está ocurriendo y, digamos, 5 años. Si la infraestructura no está preparada con antelación, cuando nos pongamos a querer reaccionar, estaremos de nuevo por detrás. Los países europeos y sus ciudadanos estarán muy por detrás y, por tanto, podrán competir peor que los ciudadanos norteamericanos o asiáticos. Y aquí ya no solamente China, es Corea, Japón. Por tanto, hay un debate de infraestructura que tiene que ver con la política y esto pasa indefectiblemente porque los operadores de telecomunicación europeos se les permita ganar en volumen. Hasta ahora Europa siempre ha legislado, regulado en telecomunicaciones pensando en la adopción de los servicios por los ciudadanos, es decir, bajo coste. La nueva regulación debería estar pensada en proinversión, que haya un número de operadores de telecomunicación muy inferior al que hay en Europa. Hay muchísimos comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos hay 4 para un continente como es Norteamérica, más que un país, una confederación de estados. En Europa tenemos cientos de operadores, muchas regulaciones. Esos operadores financieramente lo pasan muy mal, no son capaces de soportar los ciclos de inversión continuos. Entonces, cuando hablamos de gigantes europeos de la IA, tiene que haber gigantes europeos de las telecomunicaciones. Y para eso tienen que permitir que se fusionen y ganen masa crítica. La regulación debe ir por la inversión. Usted gane digamos, volumen con relación a sus contrincantes, pero tiene que comprometerse a invertir en calidad, por ejemplo. Bueno, parece que Bruselas ya va encaminada a eso, a facilitar las fusiones. En cualquier caso, muchas gracias. Ojalá. Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex. Un placer. Vamos.